Pero vamos a comenzar con nuestra reunión el día de hoy. Y como te decía, vamos a hablar sobre el bautismo. El tema de hoy se llama la importancia del bautismo en agua. ¿Cómo se llama la reunión del día de hoy? Amén. Y tú dices, ¿por qué bautismo en agua, pastor? Bueno, porque vamos a ir viendo los próximos temas que hay otro tipo de bautismo. Además del bautismo en agua, está el bautismo en el Espíritu Santo, es conocer el bautismo en un cuerpo, y vamos a hablar sobre todos los bautismos que la Biblia habla. El más conocido por nosotros normalmente es el bautismo en agua. Y las dos reuniones de las 2 semanas pasadas, el tema ha sido acerca de nuestra decisión por seguir a Cristo. Yo te hablaba las últimas 2 semanas que la vida se trata básicamente de 3 cosas: oportunidades, decisiones y resoluciones. Te las voy a volver a repetir, di después de mí: oportunidades, decisiones y resoluciones. ¿Qué es esto? Mira, bien sencillo. La primera, oportunidades. Todos tenemos oportunidades. Todos en la vida se nos va dando opciones, desde las más básicas. Hoy te levantaste y tenías la oportunidad de venir a la iglesia y la aprovechaste, estás aquí. Pero también tenías la oportunidad de quedarte acostado. Gloria a Dios que no lo hiciste. Y saliendo de aquí tienes la oportunidad de ir a comer con tu familia o de irte a algún lugar tú solo. Y mañana vas a tener la oportunidad de vivir un nuevo día. Y en algún momento de tu vida se te presentó la oportunidad de seguir a Cristo. Y pues si estás en este lugar, algo me dice que has dado el paso de comenzar a seguirlo. Tal vez algunos tienen años que lo comenzaron a seguir, tal vez otros tienen meses, pero siempre hubo una oportunidad. Todo ser humano en la tierra va a pasar a la eternidad, es decir, va a morir con al menos una oportunidad de haberle entregado su vida a Dios. Ahora, siendo bien honestos, en la cultura en la que tú y yo estamos viviendo, en la cultura en la que nos ha tocado nacer, que es una cultura medianamente religiosa, latina, todos nosotros hemos escuchado el evangelio en más de una ocasión. Yo, cuando le di mi vida a Cristo, no fue la primera vez que yo escuché el evangelio. Yo escuché el evangelio, creí el evangelio y no respondí al evangelio, al menos por 4 veces, que me acuerdo. Hubo 4 momentos, 4 oportunidades de comenzar a seguir a Cristo que rechacé antes de la que acepté. Así que todos tenemos oportunidades. Lo segundo, decisiones. ¿Qué vamos a hacer con la oportunidad que estamos recibiendo? ¿Cómo respondemos? Yo te estoy diciendo que durante las primeras veces yo decía no. Yo no quiero saber nada de esto. Yo sé que Él es real. Mi problema no era si Dios era real o no era real. Mi problema no era si existía o no existía. Yo sabía que Cristo era real. Yo sabía que la fe más genuina se encontraba en aquellos que estaban siguiendo la Biblia como único estatuto. Y de alguna manera yo sabía que ese camino era el camino eterno. Pero yo no quería darle mi vida a Cristo. Yo quería gobernarme a mí mismo. Yo quería hacer lo que yo quisiera y entonces lo rechacé por un tiempo. Pero llegó el día donde tomé la decisión de seguir a Cristo. Y después tomé la decisión de servirlo. Tuve la oportunidad. Dios en su gracia me llamó al ministerio, pero no me obligó a seguir el ministerio, sino que se presentó la oportunidad de seguirlo y dije, amén, así sea, y me metí en este rollo de ser pastor. Y durante al menos
entre 15 y 16 años, que es lo que llevo sirviendo a Dios de tiempo completo, todos los días he tomado la decisión de seguir. Ha habido veces que me levanto agüitado, ha habido veces que ha habido cosas difíciles y entonces viene la oportunidad de decir ya no. Pero entonces tomo la decisión de decir vamos a continuar. Esa es la tercera resolución. ¿Qué es una resolución? Es cuando tomo una decisión en frío, no en calor, no cuando la oportunidad está ahí, sino desde antes digo, yo me voy a comprometer a esto, pase lo que pase. Y eso es seguir a Cristo. Así que seguir a Cristo, mi amado, es una decisión importante. Y el bautismo en su principio, eso era la gente que se bautizaba, la gente que se metía a un río con los discípulos y públicamente confesaban que estaban decidiendo seguir a Cristo. Muchos de ellos salían del río para ir directamente a ser asesinados, para ser llevados al Coliseo romano, para ser perseguidos, para ser separados de su familia. O por ejemplo en los años del Imperio Romano, ¿verdad? Por ejemplo, era Nerón aquel que colgaba a cristianos en las columnas de su patio. Su patio era un patio lleno de columnas y los colgaban en las columnas y los llenaban de brea, o sea, como de aceite de petróleo, y los incendiaban vivos para alumbrar su patio, ¿verdad? Él no compraba foquitos, él ponía cristianos, ¿verdad? Y ahí estaban, y muchos de esos hombres murieron precisamente, ¿por qué? Por bautizarse. Hoy está bien padre bautizarse, hoy te vas a bautizar, ninguno de ustedes saliendo de esa alberquita los vamos a apedrear, ni nada, al contrario vas a salir, vamos a compartir unos alimentos, vamos a estar festejando, pero a lo que voy es lo que el bautismo representa en el fondo de las cosas. Representa seguir a Jesús. ¿Qué representa? Mateo 28, 18, aquí está detrás de mí, fue la instrucción del bautismo. Es cuando Jesús dijo, hay que bautizar a los discípulos. Jesús se acerca a sus 12, a los más cercanos que tiene, ya resucitado, a punto de subir al cielo, y les dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Esa es la gran comisión. La gran comisión es, vayan por todo lugar y hagan discípulos. No dice vayan y prediquen, no dice vayan e invítenlos a su iglesia, dice hagan discípulos. Ahora, cuando los hagas discípulos, los vas a hacer discípulos de la siguiente forma: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles. ¿Ves que el orden de las cosas, qué va primero, el bautismo o la enseñanza? A ver, voy a volver a preguntar y quiero que todos respondan. ¿Qué va primero, bautismo o enseñanza? ¿Qué dice aquí? Sí, hay que ir con la escritura. Bautizándoles y enseñándoles. Es decir, lo primero que hacía un discípulo antes de aprender sobre la palabra de Dios, antes de crecer en su fe, ¿sabes qué era? Bautizarse. En ese entonces se predicaba el evangelio y se preguntaba, ¿cuántos de ustedes han creído? Y los que decían que habían creído, se les daba la oportunidad de bautizarse. Y después del bautismo se les enseñaba la vida en Cristo. El bautismo es el punto inicial en la iglesia primitiva, es decir, la del libro de los Hechos, de lo que es la fe. Ahora, ¿qué significa bautismo, Abimael? ¿Por qué los cristianos, nunca te has preguntado eso? A lo mejor ni sabes, ¿verdad? Que hay ciertas diferencias. Pero ¿por qué otras iglesias, otros grupos bautizan a los niños y aquellos que se dicen cristianos evangélicos no se bautizan de niños? ¿Por qué? Ahorita vamos a descubrir eso. Ahora, ¿por qué en el bautismo tradicional te echan agüita así en la chompa, ¿verdad? Con una jicarita.
¿Y por qué los cristianos son tan complicados y tienen que andar rentando albercas, yendo a ríos, yendo al mar, comprando tambos de agua? No sé, ¿por qué ellos se mojan completamente? Bueno, esta es una de las razones. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa muy simplemente totalmente sumergido y lavado con agua. Di conmigo, totalmente. Bautismo es completamente sumergido. ¿Cuáles son los ejemplos de bautismos que tenemos en la Biblia? Muchos, pero vamos a mencionar, no voy en la escritura por el tiempo, pero están en los evangelios, lo puedes ir a ver, el bautismo de nuestro Señor Jesús. Juan el Bautista, precisamente, era un hombre que se llamaba Juan, que bautizaba. Por eso le dicen Juan el Bautista, no se apellida Bautista. Yo soy Rodríguez Bautista, pero no, Juan era porque él bautizaba. De hecho, es Juan el Bautista. Y él bautizaba, ¿verdad? El bautismo de Juan era un bautismo diferente al de Jesús, porque era un bautismo para preparar el camino del Señor. Era un bautismo que expresaba públicamente que te estabas arrepintiendo de tus pecados. Era lo que el bautismo de Juan significaba. Pero también a través de ese bautismo empezaban a volverse discípulos de Juan. Y cuando viene Jesús se bautiza, y se bautiza ni más ni menos que en un río, en el río Jordán. Y se bautiza, se sumerge totalmente, sale de las aguas, y justo cuando nuestro Señor Jesucristo sale de las aguas, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, a Él síganlo. Y a partir de ahí, ese momento es como cortar el listón, como cuando hay una inauguración en un lugar y cortan el listón para que todos entren. Ese es el corte del listón del ministerio de Cristo Jesús. Antes de ese momento, Jesús no había hecho ningún milagro, no había sanado a ningún enfermo, no había liberado a ningún endemoniado, no había predicado acerca del reino de Dios. Pero a partir de ese momento donde Él se bautiza y sale, y su bautismo era distinto. ¿Por qué? Porque Él no tenía que arrepentirse de nada. Él no había cometido ningún pecado. De hecho, Juan le dice: tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Y Jesús le dice: mira, vamos a dejar todo esto porque yo me tengo que identificar con el hombre en su pecado, aún sin cometerlo, me tengo que identificar con él. Y es el punto de inicio de algo glorioso. El bautismo no te salva. Di conmigo, el bautismo no salva, pero sí es el inicio de algo glorioso. El bautismo no te da salvación. La salvación no es por obras, es por gracia. El ladrón de la cruz se salvó, ese mismo día estuvo en el cielo con Cristo y no se bautizó. ¿Sí? El bautismo no nos da salvación, pero el bautismo es una iniciación de una vida gloriosa. Abimael, tú me estás diciendo que si yo me bautizo, a partir de ahí voy a sanar enfermos, voy a liberar cautivos, voy a predicar el evangelio. No, mi amado, yo no dije eso para que no anden diciendo cosas. Tú puedes hacer todo eso sin bautizarte. ¿Sí? Es por la fe. Sanamos, ¿verdad? ¿No? Sana Cristo. Nosotros oramos porque se sanen. Cristo los sana, pero es por medio de la fe. Nada más. No es por otra cosa. Ahora vamos a hablar de los primeros bautismos. En Hechos 2:37 viene la primera vez que se bautizó alguien ya como iglesia, ya la época de la iglesia, ya por los apóstoles y discípulos. Pedro está predicando, está compartiendo, desciende el Espíritu Santo y empieza a predicar con pasión. Y cuando Pedro termina de predicar, los que escuchan, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse. ¿Qué les dijo? Ahora, si tienes muy buena vista, esa palabra dice ahí: arrepiéntanse o arrepentíos, y hay una coma antes de la I. Así viene la escritura. Yo nada más le di copiar y pegar. ¿Por qué? Porque algunos malentienden esto. Algunos dicen: arrepiéntate y bautízate.
como si fueran juntos. Y mucha gente dice a través de este versículo que el bautismo es para salvación. No, dice arrepiéntete, ahí se acaba la idea y comienza una nueva. Y también bautízate, cada uno de ustedes. Pero lo que da salvación, la respuesta para qué haremos es arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce a Dios, dale tu vida a Cristo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar porque hiciste algo malo, eso es remordimiento. Arrepentimiento es decir, yo reconozco que esto está mal y me voy a alejar de eso, voy a caminar diferente. La palabra original significa cambio de pensamiento. No tiene que ver con nuestras emociones, mis amados. Hay gente que llora domingo tras domingo por cometer un pecado, pero nunca lo abandona. Esa persona no se está arrepintiendo. Y hay personas que nunca le salió una lágrima por reconocer lo que hizo, pero agarró la onda de que ofendía a Dios y dijo, de aquí en adelante ya no lo voy a hacer. ¿Quién se arrepintió? El segundo. Ahora dice, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y quiero que leas esto último, a mí me vuela la cabeza, dice, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, fue un festival, me explico, fue algo notorio, no pasó desapercibido. Salieron al río en multitud a bautizarse. ¿Por qué? Porque la predicación fue en el aposento alto. Ahí no había aguas. Tuvieron que ir a buscar aguas a las afueras de Jerusalén y multitudes. Todo esto fue notorio. El gobierno romano empezó a decir, ¿qué está pasando? Los sacerdotes judíos decían, ¿qué es esto? ¿Por qué están haciendo todo esto? Y empezaban a bautizarse. Ahora vamos a ver ciertos principios fundamentales de este pasaje. Este pasaje nos enseña que los discípulos creían y se bautizaban. Di conmigo, creían y se bautizaban. Por eso no bautizamos niños, mis amados. Porque creer es una decisión consciente. ¿Sí? Los niños son de Cristo, son del Señor. La palabra dice, de ellos es el reino de los cielos. Llegará un momento donde el niño cobrará conciencia y ahora sí será responsable y tendrá que ser salvo, tendrá que reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Esa edad varía. Hay niños que desde más temprana edad que otros son conscientes de esta situación. En el momento que un niño ya es consciente o se vuelve un joven, ahí él puede tomar la decisión. Pero entonces la condición es bien sencilla también. ¿Quién puede bautizarse? Aquel que cree. Ellos creyeron y en el mismo momento fueron a bautizarse, el mismo día, en la misma predicación. No llenaron una tarjetita de ¿cómo se llama?, de membresía de la iglesia. No diezmaron. Hay pastores, ¿usted diezma para bautizarlo? ¿Ah? Esto no diezmaron. Sí, hay pastores que piden que diezmes para que te puedan bautizar. Muy listos estos pastores. ¿Ah? Hay pastores, hay iglesias que te dicen, te voy a hacer un examen de Biblia para saber si te puedes bautizar. ¿Cuánta Biblia sabía esta gente? Nada. Solo lo que escucharon, que ellos merecían el infierno, que habían matado a Cristo y que Cristo había resucitado y les estaba dando vida eterna. Yo quiero eso. Y ahí se pudieron bautizar. Segundo, era un acto seguido del arrepentimiento y poner su fe en Cristo. Va después de poner tu fe en Jesús. Primero te arrepientes y pones tu fe en Cristo y entonces te bautizas, no al revés. Se consideraba discípulo a quien tomaba este paso y era un acto de iniciación en la fe.
Ahora vamos a ver otro caso, Hechos 8:36. Cuenta la historia que Felipe es llevado al desierto y en el desierto escucha a un hombre que está leyendo en una carroza el rollo del profeta Isaías. Y Felipe se acerca y le pregunta, oye, ¿entiendes lo que están diciendo ahí? Y él dice, no, ¿quién me lo puede explicar? Y Felipe le dice, yo sé. Y le empieza a predicar de Cristo, porque pues Isaías está lleno de Jesús. Toda la Biblia, ¿verdad? Pero Isaías es uno de los libros proféticos que más hablan de la venida de Jesucristo. Y cuando le está predicando, él creyó. Y luego vemos este versículo que dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Cómo era esa agua? No sabemos. Era cierta agua. ¿Sí? Si yo leo cierta agua, puede ser un río, puede ser un estanque, puede ser una alberca. Lo que sí sé es que es agua. ¿Por qué el Señor habrá puesto estas palabras en su escritura? ¿Meramente se le fue o será una intención de decirnos, no hay modismos que establezcan? No, es que si no es en pileta, que tenga una cruz atrás esa pileta de madera de caoba, no funciona tu bautismo. Y hay otros, no, es que tiene que ser en río, tiene que ser en agua viva para que se lleve la maldad del agua. Y yo digo, ¿qué rollos traemos? ¿Desde cuándo el agua se lleva tu maldad? Tu maldad se la llevó Cristo Jesús en la cruz, murió por nosotros. No el agua del bautismo. ¿Sí me entiendes? Cierta agua. Y fíjate lo que le dice Felipe. Bueno, dice, llegaron a cierta agua y el eunuco pregunta, ¿aquí hay agua? No estaban en Victoria, ¿verdad? Dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Te fijas que a él no le ofrecieron el bautismo, sino que él buscó el bautismo? Como que le platicó Felipe, no hombre, mira, hemos estado bautizando. Y él oyó, ¿qué es eso? No, pues miren el agua. Y cuando vio agua, oye, aquí hay agua. ¿Qué me lo impide? ¿Y qué le dijo Felipe? No, hermano, lo que pasa es que usted tiene muy poco en la fe. Necesita al menos 3 años de un testimonio bien firme en Cristo para que yo lo pueda dejar bautizarse. No, mire, usted necesita tomar todo el catecismo, toda la liturgia, discipulado 1, 2 y 3, ir a un encuentro, dar 3 vueltas a la iglesia, una en un pie, ¿verdad? Le ponemos bien difícil a veces a la gente el bautizarse. Felipe respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. No le dijo más. No le preguntó, oiga, ¿estás bien seguro que no te vas a echar para atrás después? A ver, ¿ya examinaste tu vida de aquí a 10 años dónde vas a estar, eunuco? ¿Crees en tu corazón? Puedes. Bien puedes. Y respondiendo y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En Romanos 6 del 1 al 11, no lo voy a leer por el tiempo, pero nos enseña que el bautismo es para identificarme con Cristo en su muerte y en su resurrección. Dice, si ustedes están unidos a Cristo en el bautismo, se han identificado con Él en su muerte, y de la misma manera lo habrán en su resurrección. Es una figura simbólica de cuando bajas a las aguas, es tu muerte con Cristo, te estás identificando con Él. Y cuando sales de las aguas, es la identificación de la resurrección en el día postrero, donde si hemos creído en Cristo y morimos, seremos resucitados. Y si estamos vivos para cuando Él venga, seremos transformados. Amén. Pero ese es el simbolismo.
Ahora también dice, hemos muerto a la vieja vida, ¿cómo seguiremos en pecado? El bautismo es un simbolismo, vuelvo a repetir esta palabra y hago mucho énfasis, simboliza que yo me muero a mi vieja vida y me levanto en una nueva naturaleza. Pero realmente eso no pasa en el bautismo. ¿Cuándo pasa? Cuando creo en Cristo. Ahí es cuando nazco de nuevo, pero aquí lo estoy simbolizando, lo estoy dramatizando y lo estoy anunciando. Y así como somos cubiertos por el agua, somos cubiertos por la sangre redentora de Cristo Jesús. Nuevamente en un simbolismo. Ahora, el bautismo es una declaración de fe en 4 direcciones. ¿En cuántas? 4 direcciones. Número 1, le anunciamos nuestra fe en Cristo a nuestro alrededor. Nadie se bautiza solo, necesitas a mínimo otra persona. Cuando tú te bautizas y sales del agua, tú estás anunciando, estás declarando públicamente que estás siguiendo a Cristo. Si lo hacemos en un grupo como este, cuando tú sales del agua, le estás diciendo a todos, oigan, decidí seguir a Jesús. Estás anunciando tu fe. Ahora, hay veces que te bautizas en un lugar donde hay mucha gente. Cuando yo vivía en Tampico, bautizábamos en la playa. Nos íbamos a las escolleras pegados al malecón. Todavía no había mapaches en ese entonces. Ahorita hay muchos mapaches ahí. Pero en esa parte nos poníamos porque ahí el agua golpea contra las rocas y se hace como una pseudo alberquita. Bautizar a mar abierto está bien difícil. Había un cuate que le decíamos, le digo, ¿cómo está tu vida que ni el mar te quiere, verdad? Lo íbamos a bautizar y el agua lo escupía así, nos lo aventaba las olas. Y le decíamos el negro a este amigo, ¿verdad? Siempre hay un negro y siempre hay un gordo y siempre hay un flaco de apodo en todos los grupos. Y un güero y así. Y le digo, oye negro, pues ¿cómo está tu vida, verdad? Porque te quiero bautizar y el mar te escupe, ¿verdad? Lo aventaba el agua. Entonces nos íbamos hasta las escolleras y ahí se hacía bien cómodo. Ahí era bien padre. Y sabes que en Tampico, a mediodía de un sábado, pues no está la iglesia nada más, está el señor que vende mangos, está el que te anda cobrando por las palapitas que ni son de él, está la demás gente, el que se cree bien fit, que anda corriendo descalzo por la playa, chorros de gente. Y nosotros lo que hacíamos era reunirnos en un círculo, tocábamos unas alabanzas y luego nos íbamos al agua. Y entonces, para cuando nos dábamos cuenta, teníamos gente chismosa alrededor. Y era maravilloso porque podíamos salir del agua y declarar nuestra fe en Cristo a los que nos estaban viendo. Es una declaración de fe, es anunciarte como creyente. Número 2, anunciamos al reino de Dios, al reino espiritual, los ángeles, los seres vivientes, la nube de testigos de santos de antaño en el mundo espiritual del reino de Dios nos están viendo y dicen, yeah, otro más. ¿Sí? Yo no sé si lo tengan, pero me gusta imaginarlo, ¿verdad? Esto es mío, un contador de bautizos en el cielo, ¿verdad? Otro más, y el ángel así, clic, le da otro clic, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde que comenzó la iglesia, desde el primer día de la iglesia hasta la fecha, ha habido gente bautizándose y bautizándose y bautizándose en circunstancias increíbles. Lo anuncias, les dices, ya soy de ustedes. Antes era del otro equipo, antes era un hijo del diablo, antes yo seguía el espíritu de desobediencia, era un rebelde, pero ahora estoy del lado triunfador, estoy en el lado de Cristo y Él me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Y también es otra declaración, volteando a ver al reino de las tinieblas, a decirles, ya la cortamos tú y yo. Va a haber demonios a tu alrededor y va a haber ángeles, ¿verdad?, caídos y toda una hueste espiritual de maldad que está viendo que aquel que antes era de los suyos, públicamente está diciendo, ahora voy a seguir a Jesús. ¿Te imaginas el bautismo del apóstol Pablo? No está en la escritura, no lo vemos así narrado, pero el mismo vato que mataba a cristianos,
siendo bautizado por uno de los que iba a matar. Iba en camino a matarlos a ellos. Y ahora lo están bautizando. Y yo creo que el que lo estaba bautizando lo dejó tantito más por si las dudas, ¿verdad? 1, 2, 3 por mí, por mis primos y ¿verdad? Un patadón ahí, ¿verdad? Como no queriendo. Pero el diablo lo que ha de haber dicho. Ahora, con todo lo que hemos leído, voy a contestar preguntas frecuentes que la misma escritura que ya hemos leído nos pueden responder. Número 1, cuando alguien pregunta, ¿quién puede o debe bautizarse? Respuesta, todo aquel que ha creído en Cristo y le ha entregado su vida. Oye, es que yo todavía no creo en Cristo, pero voy a empezar a ir a la iglesia, ¿me bautizo? No. Ven a la iglesia, escucha los mensajes y el día que tú estás seguro de haber querido, de que quieres caminar con Jesús, a partir de ahí te puedes bautizar. O sea, no te bautizas para pertenecer a la iglesia, te bautizas porque ya eres la iglesia. Amén. ¿Dónde se puede uno bautizar? Creo que la respuesta es muy obvia, ¿verdad? Di conmigo, donde sea. Donde haya agua, mi amado. Puede ser una alberquita. Mira, hay lugares, ahorita estaba viendo, ¿verdad? Cuando los soldados, ¿sabías que los soldados en la guerra, al menos los de Estados Unidos, tienen pastores que van con ellos? Y allá les predican, es un servicio que se le llama capellanía. El capellán es aquel pastor que predica en lugares conflictivos, en hospitales, en funerales, en centros oncológicos y en milicia, en lugares así. Y hay muchos que van, que se enlistan en la armada, nunca han creído en Cristo y allá escuchan de Cristo y se convierten. Y lo que hacen es bien fácil, hacen un pozo en la tierra, lo tapan con plástico como de bolsas negras y le echan agua arriba, porque tienen que improvisarse la alberca. Las mismas zanjas donde a veces están recluidos tirando balazos, los cubren, les vierten agua y ahí se bautizan. Así que te puedes bautizar en una alberca, en un río, en el Jordán si viajas a Israel, ¿verdad? Hay un amigo que me dijo, yo me tengo que bautizar en el Jordán. Le digo, no, ¿te quieres bautizar en el Jordán? Bautízate aquí primero, le digo, ¿verdad? De perdido, luego ya te andas bautizando en el Jordán. Tengo uno que dijo, Señor, yo voy a ir a las naciones, si me mandas a la India voy, háblale al vecino, a tu vecino predícale primero y luego ya te vas a la India, ¿verdad? No es por agüitar a nadie, pero dice él, me quiero bautizar en el Jordán. Le digo, ¿para qué? Pues porque el Jordán es el Jordán. Le digo, ¿por qué ninguneas el San Marcos? O el Tigre o el Purificación, ¿verdad? Ni me sé los ríos de por aquí. Los Troncones. No es el lugar, es el acto. No es dónde. Puede ser en una pileta, puede ser en una iglesia, afuera, en el campo. Yo me bauticé en el río. Mira, los que están en lugares como lugares polares, literalmente pican el hielo, abren un hueco en el hielo y a temperaturas bajo cero se meten y se bautizan. No tiene que ser cómodo tampoco. No, es que yo quiero que me pongan el agua y me la templen, ¿verdad? Una resistencia y con acualetas y gogles. No, mi amado. Vete al club campestre y ahí haz todo eso. ¿Cuándo puede uno bautizarse? En cualquier momento después de haber dado tu vida a Cristo y que hay agua. En cualquier momento. ¿Hay algún requisito además de creer en Cristo y que sea en agua para el bautismo? No. ¿Cuántos tiempos puedes llevar en la iglesia? El que sea. ¿Tienes que pasar algún examen? No. ¿Tienes que saber orar? No. ¿Tienes que haber diezmado cierta cantidad? No. ¿Tienes que, no sé, ser amigo del pastor? No. Solamente crees. ¿El bautismo me brinda salvación? ¿Respuesta a eso? No. No me brinda salvación.
¿Cuántas veces me debo de bautizar? Esto es interesante. Yo te diría de deber, con la palabra debo de, una vez. Porque es un deber. Cristo dijo, bautícenlos. Va implícito a los demás, bautícense. Déjense bautizar. Es un deber seguir a Cristo. Ahora, yo digo una, ¿cuál? Ya de grande, consciente. Y viene la segunda pregunta, ¿puedo bautizarme por segunda ocasión? Mira, si tú te bautizaste bajo un bautismo que no es el bautismo bíblico, sí, vuélvete a bautizar. Es decir, yo me bauticé bajo la iglesia tradicional, creí en Cristo y me volví a bautizar. Y ya fue esa vez, no me volví a bautizar después. Si voy a Israel, no me voy a bautizar en el Jordán, ya me bauticé. ¿Sí? Le tomaré fotos a los que lo hagan y está bien. Pero yo no me voy a bautizar, ya me bauticé. ¿Sí? Ahora, hay personas que han venido y me han dicho, Abimael, fíjate que yo de joven iba a una iglesia, por ahí de los 18 o 20 años. Y yo me bauticé, hubo bautismos en la iglesia y me bauticé, cristianos y todo. Pero ¿sabes qué? Yo esa vez no estaba ni seguro, me acuerdo que me bauticé pues porque todos se bautizaron. Y mi vida después de eso, la verdad es que yo no seguía a Jesús. Pero sabes, tengo poquito que estoy escuchando la palabra y ya me cayó el 20 y creo que ya nací de nuevo. ¿Me puedo volver a bautizar? Yo con esas personas accedo a volverlos a bautizar, aunque les digo, no es necesario, ya lo hiciste. Imagínate que tú llegas y me dices, Abimael, me casé hace 15 años, pero hoy amo más a mi esposa que esos hace 15. ¿Me vuelvo a casar? No. Es que, ¿sabes? No estaba bien seguro, era más por el dinero que tenía el vato, ¿verdad? Estaba guapillo y ya vi que es buen pelado, que ama a Dios y ahora sí ya lo quiero. ¿Me vuelvo a casar? ¿Me divorcio y me caso? No, ya estás casado. Ese mismo lógica sigo con el bautismo. No lo hiciste tal vez 100% consciente, no es necesario que lo vuelvas a hacer. Sin embargo, si a ti en tu fe te va a ayudar a caminar de hoy en adelante firme con Cristo, adelante, se puede hacer de nuevo. Tampoco te va a caer un rayo, ¿verdad? Falso, ya te habías bautizado. No. Así que yo estoy abierto a bautizar gente por segunda ocasión cuando esa es la razón. Si viene alguien y me dice, es que yo iba a Palabra de Vida y allá me bautizó Jorge Tenorio, me quiero volver a bautizar contigo. No, ya te bautizó Jorge Tenorio. Vuelvo a lo mismo. Hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Yo me bauticé y ni me convertí, ni convertido estaba, era un desgraciado. ¿Me puedo volver a bautizar? Pues estoy abierto a que lo hagas. Está bien. Ahora, hay gente que llega y me dice, pastor. La semana pasada me bauticé y en la semana pequé. ¿Me vuelve a bautizar? No funciona así. Porque para empezar el bautismo no te limpia del pecado. Lo que te limpia del pecado es la sangre de Cristo en el arrepentimiento. Así que no se renuevan votos de bautismo, no se acumulan, no te voy a dar una tarjetita de cliente frecuente. ¿Cuántos bautismos llevas? El sexto es gratis, ¿verdad? No. En el sexto te regalamos una playera y un certificado. No. Razones importantes para bautizarme, con esto voy a terminar. Número 1, obediencia. No necesitaría otra más que esto, que el Señor dijo, bautícenlos. Y luego dijo, hagan las cosas que yo hago, sigan mi ejemplo. Jesús se bautizó, por imitación entonces yo me bautizo. Quiero ser como mi Señor. ¿Quién soy yo para andar diciendo, yo no me debo de bautizar? Y Cristo se bautizó. Él lo hizo, yo lo quiero hacer. Pertenencia. Me ayuda a sentirme que pertenezco, aunque pertenezco desde antes de bautizarme. Pero nos da un sentido de pertenencia, nos crea lazos. Y por último, compromiso. Hay mucha gente que cuando se bautiza, ahí como que en su mente hay un chip, repito,
que no tendría que ser hasta el bautismo, pero a veces ese punto de su vida es donde hacen el clic para decir, voy a comprometerme de fondo con Cristo Jesús. Y ahí yo te digo, el bautismo no es necesario para eso, pero si eso va a provocar en ti, te mojamos. Yo te sumerjo. ¿Sí me entiendes? Bueno, y hay una pregunta que no viene ahí, que surge ahorita. ¿Quién puede bautizar a otro? ¿Quién creen? Cualquier creyente puede bautizar a cualquier creyente. Los pastores no tenemos la concesión del bautismo. Los líderes, no. Ahora, yo te recomiendo, personalmente, mi punto de vista, bautízate con alguien que tenga un buen testimonio. Está bien chafo que te bautices por alguien que a los 3 meses ya ni está siguiendo a Cristo, ¿verdad? Tu bautismo sirvió porque no es por él, pero yo ahorita digo, el que me bautizó a mí sigue siendo pastor, sigue compartiendo la palabra y sigue siendo un referente en mi vida. ¿Sí? Chuy ni se acuerda quién lo bautizó. ¿No? Entonces, normalmente aquí en Cielos Abiertos lo que hacemos, porque ahora te voy a contar ya la parte técnica, traemos la alberquita o vamos a la alberquita y yo con otra persona que sea cercano a ti, te sumergimos y te sacamos. Y dura 5 segundos, 10 segundos, ¿verdad? Porque has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy te bautizamos fulano de tal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vas para abajo, ahí te dejo, vas para abajo y vas para arriba y se acabó. ¿Sí? Normalmente si alguien de aquí te compartió y fue el quien te invitó, lo invitamos a él. Si no, es que mi mamá quiero que me acompañe, mi primo, quién sé yo, se puede. ¿Sí? Y es un día muy bonito y ojo, aunque pudiera pensar, es que Abimael, lo estás rebajando mucho como cualquiera y a cualquier hora. No. Yo nada más te estoy diciendo lo que la Biblia dice acerca del bautismo, porque a veces lo hacemos muy complicado. Hay gente que ha llegado, pastor, yo nunca me pude bautizar en la iglesia a la que iba porque me dijeron que hasta que tuviera 6 años ahí. Dije, ni las ayudas del gobierno son tan complicadas, llenas unos papeles y te las dan. Y acá de que rollos así. Pero a la vez es un acto santo, importante, espiritual y de mucha honra. No lo ninguneamos tampoco, o sea, no, pues ahí donde sea y como sea, a manguerazos. No. Vamos a hacerlo en nuestra cultura lo más posible y vamos a reflexionar. Y yo te invito a que aunque no te da salvación, un día antes tú estés buscando al Señor, arrepintiéndote, poniéndote a cuentas. Ciertamente te invito a que después de eso te enroles en servirlo porque has tomado un paso más, muchas cosas. Pero es un simbolismo santo, precioso y hermoso y necesario en la vida de todo creyente. Ojo, yo te lo digo así, un cristiano que me diga, yo soy bien cristiano, pero nada más porque no quiero, no me bautizo, yo digo, algo está raro en ti. Algo está raro, porque no es lo normal. Mi amado, bautízate si puedes. Si no te has bautizado, si has creído en Cristo y quieres seguirlo el resto de tu vida, bautízate, te invito a que te bautices. Cristianos que ya se bautizaron y dices, hijo Jesús, me acabo de acordar de muchas cosas, no es necesario que te vuelvas a bautizar. Renueva tu compromiso con Cristo y en tu lugar y de aquí para adelante. Amén. Y aquel que dice, yo conozco a alguien que es candidato para el bautismo, compártele. No obligamos a nadie, no traemos a nadie con la mano. Es que si no te bautizas no te voy a dar de cenar. No, esas mamás no queremos aquí. Dale de cenar con o sin bautismo. ¿Sí? El bautismo tiene que ser de corazón, tiene que ser por fe, tiene que ser personal. Pero invita a aquellos que están cerca de ti, que tal vez califican,
y que tal vez no se han bautizado porque nunca han escuchado de qué se trata, no ha habido oportunidad y listo. Amén.